Seguimos creciendo juntos. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Tardes de Bienestar en U Republicana Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Tardes de Bienestar en U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente. Y nosotros más de 13 años acompañándolos a través de estos micrófonos con diferentes temas relacionados con diferentes áreas. Pero hoy el tema que nos compete está muy interesante. Bienvenidos a esto que se llama Tardes de Bienestar o a estos programas de bienestar que se realizan en compañía de U Republicana Radio y el área de bienestar universitario de esta institución de educación superior. Valeria Salas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a una nueva edición de estos espacios que ya hacía un par de semanas no hacíamos, ¿no? Así es, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como siempre, un gusto estar aquí acompañándolos en este encuentro, en estas tardes de bienestar. Muy chévere, a veces en medio del frío, de la lluvia, de estos climas capitalinos, a veces en medio de sol, pero siempre llevándoles a ustedes la mejor información y en compañía de expertos, de especialistas, que es lo más importante. Aquí no hablamos por hablar, no es que venga, lo busqué de Wikipedia, no, acá gente seria, por favor. Y por eso le damos la bienvenida a una persona que hace parte del staff de Bienestar Universitario, el equipo de trabajo de esta universidad. Se trata de la doctora María Camila Corredor, psicóloga. Muy buenas tardes. Auxiliar de enfermería también, ¿no? Sí, señor, ¿cómo han estado? Bien, ¿cómo va todo? Bienvenida nuevamente. Bien, gracias a Dios. Es un gusto también para mí poder estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes. Qué bueno volverte a ver, volver a iniciar estos espacios en este nuevo semestre y pues bueno, con mucha actitud y con un tema que está bien interesante y me ha causado mucha curiosidad. Seguramente a quienes se van conectando también les puede causar curiosidad y es la teoría de los 4 temperamentos. Estaremos hablando de este tema, un tema bien curioso. Y pues le doy la palabra a mi compañera Valeria Salas, que ya tiene ahí su primera pregunta preparada. Seguramente, no sé, Valeria, tú me confirmas o no, démosle la vuelta aquí al cuadrito que se ve bien chévere, el logo verde. Tú me dirás si también te causa curiosidad del tema. Claro, yo creo que a todos los que nos están sintonizando en este momento se estarán preguntando, ¿y qué significa eso? ¿Qué es el temperamento? Doctora María Camila, cuéntanos un poco qué es. Claro que sí. El temperamento es un aspecto natural de la personalidad del ser humano, ¿sí? Que tiene mucho que ver con factores tanto genéticos como de herencia, ¿sí? Es más que todo por genética que se forma el temperamento, ¿sí? También de pronto hay algunos factores que más adelantico voy a hablar un poco sobre qué factores influyen en ese cambio del temperamento, que es uno que otro que hay por ahí. Pero en general es un aspecto de la personalidad a nivel natural, ¿sí? Que en el que influye la genética de la persona. Muy bien, dicen, es que usted tiene un temperamento muy fuerte. Ahí estaríamos hablando un poco más sobre qué es carácter. Cuando dicen, ¿qué temperamento dicen, usted uy, tiene? si usted Carácter. fosforito, le dicen también, sí, también a las personas, ¿no? O por el contrario, ¿no? Es que usted tiene un temperamento muy noble, es muy calmado, todo el mundo se la monta. Sí. ¿Sí? Exacto, sí. ¿Va por ese lado más o menos? Sí, tiene que ver con eso, los 4 aspectos sobre lo que vamos a hablar hoy, que es la teoría hipocrática de los humores. De los humores, ok. De los humores. Vamos a hablar un poquito sobre esa teoría y cómo podemos evidenciar a través de estos 4 temperamentos, más o menos cuál tipo de temperamento podemos identificar en nosotros. ¿En cuál se encasilla usted? ¿Cuál cree que tiene usted? Seguramente se mira este tipo de temperamentos para ver si se puede cambiar, variar, mejorar, empeorar. ¿Hay uno mejor que el otro? ¿O simplemente la persona tiene su temperamento y ya, no pasa nada? Bueno, cada temperamento tiene sus fortalezas como sus debilidades.
y cada temperamento tiene digamos, esas debilidades que hay que trabajarlas para que se vuelvan fortalezas, ¿sí? No es como tal, este temperamento es mejor que no, es como cuestión de que la misma persona al conocerse vaya haciendo un trabajo, ¿sí? Personal para ir fortaleciendo lo que tiene de su temperamento y sus debilidades las convierta también en fortalezas. No es decir, ay, no, tiene tal debilidad, entonces esa persona, pobrecito, es como más depresivo, como que más bajo de nota, ¿sí? Y el otro es más extrovertido, ¿sí? Entonces, como tal, no es que uno sea mejor que el otro. No, asumo que uno tendrá sus debilidades y otros. O sea, todos los 4 temperamentos ya los estaremos conociendo, tendrán sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Sí. Bueno, pues hablemos entonces un poco de esta teoría de los 4 temperamentos, un poquito. Esta teoría es una teoría que surge con Hipócrates y Galeno, ¿sí? Que es un poco más hacia la parte física y hacia la parte filosófica, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente los mismos filósofos eran los que planteaban este tipo de teorías y esta teoría está más planteada hacia la medicina. Okay. De acuerdo a 4 sustancias que ellos veían o 4 líquidos que veían en el cuerpo del ser humano y de acuerdo a eso y ellos mismos identificaban qué tipo de temperamento podía tener la persona. Y ya a raíz de, digamos, de ir pasando el tiempo en el siglo más o menos 19, ya empieza como más lo que es la psicología en avances. Sí. Y hay otras muchas teorías sobre la personalidad, no solamente vamos a hablar, pues, o sea, ahorita estamos hablando de estos 4 aspectos. Pero hay muchas más teorías también que nos hablan sobre la personalidad, porque es un tema que tiene mucho para mirar aspectos sobre este tema. Y Hipócrates, que era un médico antiguo, ¿no? Sí. Griego. Asumo que antes la psicología, pues no se veía eso como psicología, simplemente como el estudio del ser humano en general, ¿no? Exacto, Ya después era un la psicología se vuelve una ciencia. Exacto, mucho más poco a poco avanzada. la psicología va tomando ya la parte como parte de la ciencia y pues, pero en ese tiempo eran los médicos, era la medicina o la filosofía la que también planteaba este tipo de teorías. Ok, bien. Bueno, digamos que le damos respuesta a cómo surge. Exacto, sí. Y a quién pues se inventa esta teoría de los 4 temperamentos. Bueno, entonces, pues siguiente pregunta. Tú hablabas un poco sobre los caracteres. Cuéntanos un poco qué es el carácter. Bueno, el No carácter... es lo mismo que el temperamento. No, la diferencia que tenemos entre el temperamento y el carácter es que el temperamento surge a nivel de factores genéticos. El carácter también es un aspecto de la personalidad, pero surge más por factores de la experiencia o de la cultura. Okay. Es decir, el La experiencia. aprendizaje, ¿sí? Cómo esa persona en su infancia o en sus etapas del desarrollo va generando ese aprendizaje en cuanto a los cuidadores también, las personas que va conviven. desarrollando, entonces ese Exacto. carácter se desarrolla, Se mientras desarrolla. que con el temperamento se nace, por decirlo de alguna Exacto, digamos que sí, es así. Ujú. forma. Bien. Pero pues Interesante. igual cada uno de ellos tiene también factores que pueden influir en que pueda tener algunos cambios o algunos, sí, tanto el temperamento como el carácter, aunque son diferentes, porque el Ok. temperamento es más genético y el carácter es más por la experiencia. Muy bien. Y digamos, nos mencionas algunos de los aspectos que influyen pues como en la formación del carácter. Los cuidadores, bueno, la experiencia de cultural. vida, la parte cultural, cómo va creciendo, dónde nace, el contexto. No sé, no es lo mismo nacer en la costa que nacer, digamos, acá en Bogotá. Todo La eso cultura. ayuda a que el carácter... Por eso, digamos, los bogotanos somos más como introvertidos, más fríos, más... ¿sí? Mientras que en la costa son más abiertos, más expresivos, más... ¿sí? Eso Sí. tiene que ver es con el carácter más, no con el temperamento. Sí, con el carácter por la cultura. Sí, según el entorno en el que vive esa persona, también adapta a nivel social lo que pues aprende a nivel sensorial, ¿no? Lo que puede ver, oír, sentir. Ok, Ujú. bueno, en Es este más hacia el caso, ¿cuál podría ser el carácter de Valeria? Eh,
tendría que conocerla un poco, ay, qué pena, tendría que conocerla un poco más para pues poder decirlo, porque eso se ve también en la observación de la persona, ¿no? Pues en general, pero es algo Pero que... digamos, si yo te digo, no, pues Valeria es de Bogotá, tiene 22 años y estudió comunicación social, a partir de esas cosas ya uno podría decir, ya debería tener un carácter tal o no. No, porque también influye, digamos, la parte familiar, la parte social, su entorno, qué tipo de amigos frecuenta, ¿sí? O sea, no solamente nos quedamos en la parte cultural como tal, y recordemos también pues las diferencias individuales de cada persona, ¿cierto? Sí. Que es, por ejemplo, no es que todos somos, ya todos tenemos el mismo carácter, no, eso también varía de acuerdo a las condiciones de la persona, de acuerdo a las situaciones también que ha tenido, porque hay personas que de pronto tienen una situación conflictiva, no solucionada. Todos estos factores externos influyen bastante en la persona, en la formación de su carácter, sí, y en cómo puede comportarse a nivel social. Muy bien, ¿sí? Es decir que el carácter se puede moldear, se puede cambiar, sí, mientras que el temperamento no. El temperamento no. Cada persona tiene un temperamento propiamente ya marcado, pero pues varía. No quiere decir, ahorita que miremos los 4 tipos de temperamento que hay, no quiere decir que la persona solamente tiene, digamos, hizo el test y ya, quedó pues que sanguínea totalmente y ya no tiene nada de los otros, no. Es supremamente un contexto amplio, ¿sí? Donde podemos ver que la persona, aunque tiene los rasgos más marcados de ese temperamento, también tiene los otros. Okay. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Y eso como tal del temperamento, y el carácter sí lo podemos mejorar. Por eso a veces le dicen a uno, es que usted es igualito a su papá. Tiene el mismo temperamento de su papá, porque eso no se puede cambiar. Son factores genéticos, pero depende, hay que ver, porque pues puede que sea ya ese comportamiento parte del carácter y no como tal del temperamento. Y se justifique de pronto en eso para... Sí, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, yo me puedo conocer e identificar que mi temperamento, un ejemplo, es un poco más colérico, ¿sí? Y tengo un poco menos de capacidad de comprender lo que siente el otro o su dolor. Al comprender, esto me ayuda pues también a saber que aunque mi temperamento tiene esa debilidad, yo no voy a actuar conforme a ella. Okay. ¿Sí? Entonces, aunque no pueda cambiar mi temperamento, puedo cambiar el modo de actuar ante esa situación que me genera, ¿sí?, malestar, o que puede ser que me cueste un poco más comprender el dolor o la situación que el otro está sintiendo. Eso es un colérico, que a veces tiene esa debilidad. Muy bien, a eso iba. Entremos en materia. ¿Cuáles son los 4 entonces temperamentos que se conocen? Bueno, conocemos lo que es el temperamento sanguíneo, ¿sí?, que suelen ser personas como muy empáticas, que les gusta la parte social, que suelen ser personas que fisiológicamente las vamos a ver un poquito más gorditas, que vamos a verlas, les gusta siempre estar donde están los ambientes, las personas, compartir. Eso es como un sanguíneo, es muy empático, muy afable, le gusta recibir muy cariño, amiguero, ser el centro de atención, muy expresivo, y le gusta mucho ser el centro de atención, el sanguíneo, ¿sí? Como debilidad, digamos que tiene, por lo mismo que le gusta hablar bastante, tiene la tendencia a que puede pasarse del tema de la raya y decir lo que no es, sí, hiriendo a otros o haciéndose daño a sí mismo, sí, pues haciendo bullying de pronto. Exacto, pero entonces el sanguíneo es por molestar. Sí, entonces el sanguíneo tiende a hablar mucho más de lo que más de la cuenta. Sería una debilidad, ¿no? Sería una debilidad, por ejemplo. Sería la única, creo, porque el resto son como fortalezas, ¿no? Sí, hay varias debilidades que tiene el sanguíneo. Otra es que, por ejemplo, al poner tanta confianza en las demás personas, puede ser engañado más fácilmente. Claro, ¿sí? Es más vulnerable, digamos, a una relación. Ahí está, Entonces, esa es como otra debilidad del sanguíneo. Pero el sanguíneo es muy empático y muy afable en las relaciones personales. Es alguien bueno para tener como amigo, creo yo, ¿no? Porque sí, es de confianza, es chévere. Exacto. Por ejemplo, el melancólico suele ser personas muy inteligentes, creativas, que les gusta mucho el estudio, son piadosas. Se les facilita como la vida espiritual, ¿sí? Se les facilita la reflexión, la meditación. Un melancólico es una persona organizada en sus cosas, ordenada, que le gustan los espacios de soledad.
Sí, no todo el tiempo quiere estar acompañado, sino que tiene sus espacios personales. Pero su debilidad es que tiene una tendencia a bajarse de ánimo, una tendencia a tener rasgos depresivos, a la pereza, ¿sí? Entonces esa pereza, esa falta de ánimo lo lleva también de pronto, pues si se deja llevar de su debilidad, lo lleva a no continuar con sus actividades. Claro, y ojo porque la pereza es la mamá de todos los vicios, ¿no? Dicen. Así es. Entonces, pila, si usted es un melancólico, empiece a trabajar en eso. Exacto, entonces ¿cómo podemos fortalecer, por ejemplo, esa pereza con lo contrario, ¿no? Sí, que es como Haciendo la diligencia. Haciendo actividad física. Exacto. Bueno, Si suena la alarma y no me quiero levantar, entonces me levanto A preciso a la hora levantarse. que suena la alarma, que cuesta más. sí, claro. Y por ejemplo, haciendo actos que fortalezcan la voluntad, porque lo que es la inteligencia y la voluntad hay que trabajarlas para que también ese temperamento pueda ayudar a que esas debilidades se conviertan en fortaleza. ¿No? Y el tema de la creatividad, ¿no? La inteligencia, creo que son grandes fortalezas que tienen entonces los melancólicos. Los melancólicos, sí señor. Bien, ya vamos dos, ya vamos sanguíneos dos. y melancólicos. Sí, el colérico, que en cambio es, por ejemplo, las personas que físicamente vemos muy activas. Entonces voy a poner el ejemplo de una persona que no para nunca de moverse. Siempre quiere llevar todo, muévase, lleve, traiga, haga, Sí. y no quiere quedarse sin hacer nada. Mi mamá, por ejemplo. La abuelita. Sí. Entonces, O sea, como que uno va cambiando, ¿no? Yo creo, sí. De esos caracteres, sí, claro, en algún momento, pues. No, y hay personas que sí son más activas que otras, ¿no? Mi mamá, confirmo, es una de ellas. Sí, Uno hay no puede personas- quedar quieta, ella si no está barriendo, está trapeando, no está trapeando, está Sí. cocinando, está No puede quedarse haciendo quieta. mucha vaina, no se puede quedar quieta, es increíble. Exacto. Las personas coléricas son personas que tienen una gran habilidad para empresas, negocios, proyectos, tienen mucha creatividad en el aspecto, digamos, empresarial, lo que se proponen lo hacen, ¿sí? Y son muy centradas en sí mismas, es decir, a veces tienden un poco a ser egocéntricas, ¿sí? Y por eso descuidan y tienen como debilidad la soberbia, que Ok. es, me cuesta entender al otro, me cuesta entender lo que hablábamos ahorita, No, sentir sí, es mi mamá. el dolor del otro, No, ¿sí? mentiras. Entonces suelen tener a veces relaciones conflictivas o les cuesta más perdonar, Ok. ¿sí? Al uno conocerse, al saber su temperamento, al identificar estos 4 temperamentos, puede mirar si tiene este tipo de debilidades para convertirlos también en fortalezas. Muy bien. Y ahí Pero- es donde Pero buscar hasta la ahora vamos empatía. 3, ¿no? Hasta ahora vamos 3. Sí, vamos Pues, el sanguíneo, el melancólico y el colérico. colérico. ¿Y Nos cuál sería el falta cuarto? el flemático. Flemático. El flemático, entonces, es las personas ¿De que... dónde sacan esos nombres? Dios mío. por Esos Dios, nombres Hipócrates. vienen de... sí, esos nombres vienen de la teoría de Hipócrates, que él hablaba sobre los 4 líquidos que habían en el cuerpo humano. Ah, ok. Hablaba sobre lo que es la bilis amarilla, la bilis negra, las flemas y la sangre. Ok, claro, el Ok. sanguíneo. Y de acuerdo a esa parte fisiológica, porque recordemos que esta teoría fue más medicinal, más Sí. filosófica, ¿sí? De acuerdo a esos líquidos, ellos identificaron estos temperamentos Como de acuerdo, patrones. patrones de comportamiento en eso. Interesante. Sí. Ya, pues. Entonces vienen Interesante, más pero sobre eso. discutible. Entonces, el flemático son las personas que son muy tranquilas, relajadas, los pueden molestar, Viven les con pueden gripa hacer... todo el tiempo, de pronto. Pues ellos son personas tranquilas, relajadas, como muy más introvertidas, como muy centradas también en sí mismas, también tienden a ser egocéntricos, ¿sí? Muy responsables, muy de su casa, de su espacio, pero tienden también a tener la debilidad de bajarse de ánimo, como el melancólico que hablábamos ahorita, o a ser desorganizados o perezosos. Ok. También tienen esa tendencia en sus debilidades. Listo, pero el flemático también es una persona que suele ser responsable en lo que realiza, ordenado, muy comprometido con sus propias cosas, ¿sí? Tiene muchas fortalezas que también pues lo ayudan me enredé ahí, pero bueno. O sea, quiero decir que las fortalezas que tiene también lo ayudan mucho en su A que las temperamento. debilidades tal vez no se noten tanto. Sí, es que las debilidades del flemático y el melancólico
Similares. tienden a ser similares. Tienden a ser similares porque eso también tiene que ver un poco con el sistema nervioso, ¿sí? Que es cuando el sistema nervioso es más débil, tiende a decirse que el temperamento es melancólico o flemático. Y cuando el sistema nervioso es más fuerte, tiende a ser el colérico y el sanguíneo. ¿Listo? Eso tiene que ver con... Bueno, muy bien. Digamos, de qué nos sirve a los seres humanos, y en este caso pues al entorno en el que estamos, un entorno universitario, conocer acerca de estos temperamentos y saber que yo puedo ser flemático o asintomático, no mentiras, o sanguíneo o melancólico, o estos 4 temperamentos, ¿en qué nos sirve y cómo podemos potenciar, digamos, el conocer de ese tema? Porque cuando nosotros conocemos nuestra personalidad, ¿sí? Cuando tenemos esa identidad clara sobre lo que nosotros queremos conocer de sí mismo, eso nos ayuda mucho para poder fortalecer lo que decíamos ahorita, esas debilidades. Pero si yo no las conozco y simplemente actúo de cierta manera y me pregunto por qué me cuesta tanto, por ejemplo, relacionarme con el otro. Sí, pero no he identificado qué es eso, esa tendencia que tengo. ¿Por qué me bloqueo? Porque hay bloqueos, porque hay heridas emocionales, porque, digamos, no me puedo relacionar bien con las otras personas, porque tiendo a estar más aislado, más solo, ¿sí? Cuando ya conozco que mi temperamento tiene características que me llevan un poco hacia allá, entonces yo equilibrio la situación. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que el melancólico tiene momentos en que le gusta estar solo, como el flemático, ¿sí? Okay. Si usted, digamos, ya hizo en su consulta de psicología, en su acompañamiento, porque es importante tener en cuenta no hacerlo solos, sino pues en su acompañamiento, hizo de pronto el test, ¿sí? O la aplicación de un test que le confirma su temperamento, entonces ya usted, sabiendo eso, también puede equilibrar mejor las situaciones, porque conoce también qué tendencia lo lleva a esa debilidad. Okay. Y al conocerla, pues se vuelve algo natural que aceptamos. Okay. Sí, y al aceptarlo es que podemos cambiar o mejorar esa situación. Interesante. Bien. Bueno, por acá, para los que de pronto quieren ampliar el tema, digamos que hay muchas fortalezas y muchas debilidades, muchas más de las que mencionamos, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, voy a mencionar las debilidades de cada uno muy brevemente, para que usted sabrá, ¿sí? Sí, si tiene esa debilidad uno, si la tiene, pues si se identifica, entonces usted podría ser colérico, sanguíneo, melancólico o flemático. Entonces, por ejemplo, el sanguíneo dice acá es indisciplinado. Indisciplinado. Si usted cree que es indisciplinado, entonces seguramente es improductivo, inestable. Si usted siente que estoy hablando con usted, pues usted es sanguíneo. Mire cómo hace para fortalecer esas debilidades. Eso más o menos era lo que hablábamos ahorita, de la falta de confianza en el otro, inestable. Sí, como que no tiene unas relaciones muy estables con las demás personas por la misma desconfianza que se genera en él. El colérico es, por ejemplo, poco emocional. Es frío, como que no demuestra esas sensaciones, esos sentimientos. A pesar de que las sienta, no las demuestra, es muy frío. Es impetuoso, es dominante, es rencoroso, es muy sarcástico, es muy cruel también. Entonces, pilas, si usted siente que yo estoy hablando con usted, pues mire cómo hace para cambiar eso. Porque ya, y lo dicen desde hace miles de años, ¿no? Son debilidades. A veces uno tiende a normalizar esas conductas, ¿no? Dice, yo soy así, de malas. No, si uno puede mejorar como ser humano todos los días, pues es mejor hacerlo, ¿no? Y ahí ayuda mucho la empatía, que es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Y conocer, por ejemplo, si estamos oyendo este tema, descubrir y saber que el otro tiene un temperamento más débil o de pronto un temperamento melancólico, flemático, pues eso también me ayuda a que, comprendiendo que ese temperamento tiene ciertas debilidades que lo pueden hacer vulnerable, entonces yo no voy a meterme a herir sus sentimientos, claro. ¿sí? Claro. Sí, ser más susceptible. No es que sea más débil, sino que es un poco vulnerable en su debilidad.
Doctora, El melancólico, algunas debilidades muy breves del melancólico es muy negativo. Entonces, si usted es muy Pensamientos negativo, pesimistas. hoy va a llover, Sí. está haciendo un tremendo solazo y no, eso llueve más tarde. Relacionado a la parte que decíamos Entonces, sobre la Ujú. tendencia deje de de ser tan rasgos negativo. depresivos. depresivos. Sí, bueno, aunque la lluvia no es que sea mala, ¿no? Lo malo es mojarse con la lluvia y que haga frío, ¿no? La lluvia no está mal. Lo que para mí es negativo, para otra persona puede ser súper positivo y qué rico que está Y hay lloviendo. Venga, algunos me que les arruncho y me gusta el pongo a ver clima, Netflix. exacto. ¿Sí? No, hay gente que Exacto. defiende el clima de Bogotá, yo Ajá. no. Pero entonces no hablemos del clima, hablemos de otra cosa. No, estudió, no sé, una semana para ese parcial, pero llegó al día del parcial a decir, voy a perder el parcial, voy a perder el parcial, voy a perder a pesar de que él sabe que estudió. Entonces, pilas con esas conductas como negativas. Si usted es muy negativo, usted sería una persona melancólica. Es propenso a sentirse perseguido también, como es muy desconfiado. No confía, mejor dicho, ni en su sombra. Entonces, pilas. Es usted una persona melancólica. Y finalmente, sí, ojo con esto. Conozco muchos flemáticos, entonces. Son morosos, personas que no pagan sus deudas. Hay que pagar lo que a uno le prestan, por Dios. Si le prestan un libro, devuélvalo. Si le prestan 50 pesitos, devuélvalos. De pronto a esa persona le hacen falta para el Transmilenio, porque si no pone esos 50 no lo van a dejar subir. Entonces, pilas. Sí, es cierto. No sean morosos, egoístas, dice acá, indecisos y cobardes. Bueno, eso no me parece que sea una debilidad, pero bueno. Bueno, moroso, hay que pagar. Entonces, si usted en ese momento le debe plata a alguien y sabe que se la debe y ha tenido la posibilidad de pagarle y no lo ha hecho, usted es flemático. Ahí está. Ya saben. Doctora, y conociendo ya estos 4 temperamentos, ¿cuál es el temperamento más fuerte? Lo que hablábamos ahorita sobre los 2 temperamentos que eran más fuertes, que son el colérico y el sanguíneo, Ok, son los que tienen el sistema nervioso más fuerte. ok. ¿Cuál? El flemático y el melancólico tienen el sistema nervioso más débil, de acuerdo pues a la teoría como tal, ¿sí? A lo que nos explican sobre esto. Pero sin embargo, los 4 temperamentos tienen la posibilidad de tener una vida totalmente normal, de fortalecer lo que decíamos, sus debilidades, de establecer relaciones de empatía, de tener practicar lo que es la inteligencia emocional, ¿cierto? Ujú. Superar conflictos, problemáticas. O sea, los 4 tienen la capacidad total de superación. O sea, no es que Ok. uno no pueda porque es más débil o porque es el sistema nervioso un poco más débil, no. Ok. Todos tienen la misma, digamos, capacidad de superar o mejorar también pues sus debilidades Ok, y hacer perfecto. y crecer sus fortalezas como tal en la vida cotidiana, en sus entornos, en lo que hacen, en lo que realizan. Bueno, muy bien. Si usted quiere investigar más, googlee, de verdad. Googlee ahí la teoría de los 4 temperamentos. Súper interesante. Está muy chévere. Digamos que también si usted quiere ampliar un poco más acerca de este tema, usted puede buscar el efecto Forer. Busque efecto Forer en Google para que amplíe también y pueda saber a través de esto también algo conocido como eneagrama de la personalidad, más rasgos de su personalidad. ¿Por qué usted es así? ¿Por qué se porta así? ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo mejorar? Porque la idea, repetimos, esos espacios son para buscar el bienestar, mejorar como seres humanos un poco, porque si somos mejores seres humanos probablemente también vamos a mejorar en algo la vida de las personas que nos rodean, sobre todo nuestro entorno, perdón, más cercano. Así que pues ahí está. ¿Qué más podríamos decir de este espacio para ir cerrando, doctora Camila? El temperamento o el carácter tienen que ver también mucho, como hablábamos ahorita, sobre los entornos. Si de pronto en su propia vida cotidiana identifica que hay situaciones que están generando que su carácter esté mucho más vulnerable, irritable, lo que es la situación que esté viviendo, recuerde también buscar lo que es el acompañamiento y la ayuda profesional para que usted pueda como tal trabajar con la inteligencia emocional, con las técnicas que hay para poder solucionar conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si solamente, o sea, sí es importante que busquemos información sobre esto,
pero también es importante tener en cuenta que leer hay muchísimas teorías, hay muchísimas cosas que se plantean hoy en día sobre la psicología, ¿sí? Pero no todo lo que encuentran tampoco en internet es recomendable. No todo es viable, entonces también es importante en el momento en que usted quiera adquirir aprendizaje sobre este tipo de temas, que lo haga a través de los profesionales, de las personas encargadas que le pueden dar información que es asertiva y no que de pronto por buscar información sí, claro, después por internet colapsado pensando en que usted es culpable o sí, de pronto la misma pues. persona no puede hacer como un diagnóstico como tal análisis de su temperamento. Venga, yo soy colérico, yo soy sanguíneo. Eso se hace con un acompañamiento, no se hace solo. Esto es más o menos como para que usted vea, pues, sí, de pronto unos puntos, ¿cierto? Sí, si le interesa, pues profundice y obviamente siempre de la mano de un profesional. Por eso decíamos, sí, desde el principio de este espacio, pues nos acompaña una psicóloga para hablar del tema. No es Wikipedia, sin decir que pues todo lo que está en Wikipedia está mal, ¿no? Pues, como todo, ¿no? Hay que buscar varias fuentes, informarse muy bien y en lo posible tener ese acompañamiento. Sí, eso sí, muy importante porque, por ejemplo, una persona que se siente un poco más vulnerable, baja de ánimo y se pone a buscar información y encuentra cosas que lo asustan, también puede pasar. Entonces, es verdad. Hay muchas teorías y cosas que se plantean en las redes sociales que pues tampoco son adecuadas indagar sobre ellas. Muy bien. Y cierro con esto para los que quieran de pronto ampliar la información. Les hablaba del eneagrama, ¿no? Uh-huh. Que es básicamente como 9 rasgos de la personalidad, ¿sí? Que son difíciles de definir en una frase, pero digamos que algunos psicólogos han tratado como de encasillar, ¿sí? Es que digamos también es un problema siempre encasillarse, ¿no? Yo creo que los seres humanos tienen de todo un poco, de pronto más de una cosa que de otra, sí. Exacto. Pero yo creo que a la final todos somos coléricos, sanguíneos. Es lo que hablábamos al inicio, todos tenemos parte de algo, ¿no? Ahí son 4, ¿no? Acá tengo 9. Exacto, esa ya sería como otra teoría. En el eneagrama dice, está el hippie, el cumplidor, el amable, el competidor, el sensible, el estudioso, el comprometido, el sociable y el depredador. Interesante. Por si usted quiere investigar. Uh-huh. Listo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, que estén muy bien. Recuerden que cualquier situación que le genere lo que decíamos ahorita, una situación de conflicto, de heridas emocionales, lo que necesite, con mucho gusto en la universidad podemos tener el acompañamiento también para usted. Así es, si usted hace parte de la Corporación Universitaria Republicana como egresado, como estudiante, ya sea de una especialización o de un programa de posgrado, de un diplomado, etcétera, y quiere ese acompañamiento, pues usted puede enviar un correo a mhernandez@urrepublicana.edu.co. No sé si tienes tu correo electrónico también. Sí, también es mcorredor@urrepublicana.edu.co. Así es. O escribir a las líneas de WhatsApp 311-573-5215, 305-348-9957, y no sé si tú tienes algún WhatsApp que nos des también. Ese sería por ahora. Okay. Ahí está la información. Gracias, doctora Valeria, gracias por acompañarnos. También a ustedes por estar allí conectados. Si les gustó, pues comparta esto de pronto con alguien más que quiera saber por qué se está comportando de esa forma. Es bueno indagar sobre estos temas y nos vemos muy pronto con más espacios de bienestar en estas tardes de bienestar o programas de bienestar universitario de Republicana Radio. Cuídense mucho, y si usted recién se conecta, tranquilo, una vez finalicemos el en vivo, pues usted va a poder revivir todo el programa para que sepa de qué estamos hablando. Y por ahora los dejamos con esta transmisión en vivo. Cuídense mucho y continúen con nuestra programación en www.republicanaradio.com, www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Síganos en todas las redes sociales, estamos como Corporación Universitaria Republicana, Republicana y Republicana Radio. Y si usted quiere estudiar una carrera profesional, pues hágalo con nosotros. Toda la información en www.urrepublicana.edu.co. Hola.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.